A continuación, vamos a explorar algunos aspectos de los principios básicos en cuanto a la ventilación mecánica. Esta es una situación donde gran parte de las personas que lleguen a formas graves de la enfermedad requerirán este tipo de asistencia, que es una medida para ayudarles a mantener su respiración mientras vamos ganando tiempo en la resolución de su enfermedad de base. Trataremos rápidamente la historia, los tipos de ventiladores existentes, rápidamente cómo es su funcionamiento, los modos ventilatorios más comunes, cómo se hacen las selecciones de las variables a programar, cómo se monitorea, cuáles podrían ser las indicaciones especiales para determinadas situaciones y finalmente algo muy rápido de cómo podría hacerse la desconexión del ventilador. La ventilación mecánica pues se conoce desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX hacia mediados del siglo XIX se hacían algunas pruebas concretamente por los doctores Dahlsen, Eisenmenger, Boileau, y desarrollaron dispositivos de presión negativa. Sin embargo, para ese momento la humanidad todavía no tenía los desarrollos tecnológicos que permitieran hacer de esto una opción de uso en el día a día. Se fueron perfeccionando y en 1931 se llega al máximo desarrollo de la presión negativa, dado fundamentalmente, tal como ahora, por la aparición de una epidemia de polio entre 1930 y 1940, que obligaba a dar este tipo de soporte a las personas afectadas por la enfermedad, para poderlos mantener igual que ahora con vida, mientras se iban dando diferentes opciones de tratamiento. Esta es la imagen de un pulmón de acero de la época. Como pueden ver, se metía en una especie de tanque al paciente con funciones de succión para poder generar la presión negativa y con su cabeza descubierta para poder realizar las funciones de toma de aire directamente por el paciente, asistido por el ventilador. Esta foto es famosa porque son las grandes salas de atención a los pacientes de la epidemia de polio. Después viene la Segunda Guerra Mundial y como parte de los desarrollos heredados de la misma se encontró en los hospitales de guerra la posibilidad de dar flujos de aire a alta presión a través de dispositivos en la vía aérea que permitían insuflar los pulmones desde el exterior. Ya no dependía de la generación de presión negativa, sino al contrario, de un pistón que generara algo de presión positiva. Se generan los ventiladores neumáticos y nuevamente la poliomielitis nos permite a través de la epidemia en Dinamarca profundizar en el concepto de la ventilación mecánica y además de eso desarrollar el concepto de las unidades de cuidado intensivo como sitios donde se puede brindar asistencia y recuperación para los pacientes. ¿Qué tipos de ventiladores existen? Pues como ya los habíamos visto previamente, los de presión negativa, que prácticamente ya pues no tenemos ninguno. Se aplica la presión negativa sobre el tórax con un dispositivo de succión externa. El más famoso fue el pulmón de acero y llegó pues como a su máxima expresión en los primeros 50 años del siglo XX durante esas epidemias de polio. Pero posteriormente, tras la aparición de los dispositivos de presión positiva, pues fueron reemplazados. ¿Qué características tenían? Pues no hay requerimiento de vía aérea artificial, se producía una pérdida del tono laríngeo y realmente no tenían un impacto tan severo sobre el componente cardiopulmonar, pero pues no eran tan eficientes como dispositivo de asistencia médica. Después vienen ya los dispositivos de presión positiva, en los cuales pues se introducen los gases con una presión positiva a través de un dispositivo de vía aérea, usualmente un tubo endotraqueal, o algunas de las máscaras que se utilizan en los modos de ventilación a presión positiva no invasiva. Esa insuflación pues debe ser intermitente para permitir la expiración. Sin embargo, estos sí generan un impacto importante en la interacción entre el corazón y el pulmón y producen algún grado de castigo sobre el rendimiento, especialmente del ventrículo derecho. Pueden aumentar la presión intracraneana y pues producen barotrauma y volutrauma. Como estamos en la parte histórica, por eso lo está puesto como una interrogación, porque era de las primeras cosas que nos preguntábamos
como sociedad en la parte médica, qué daño podríamos realizar con respecto a los pacientes en esos tipos de ventilación. Los modos en la ventilación mecánica un modo es una forma de hacer las cosas. Para este escenario específico, un modo es una variable tecnológica que nos permite administrar esa presión positiva, ingresar el aire con su mezcla de gases para facilitar el intercambio gaseoso, para facilitar algunos procesos respiratorios y mantener los pacientes con vida mientras se recuperan de su enfermedad. Algunos han sido validados clínicamente. Clásicamente se han dividido en modos convencionales, en modos no convencionales. Cada vez esa distinción va perdiendo como la rigidez que la caracterizaba inicialmente. Y en esta imagen vemos cómo es la estructura básica de un sistema de ventilación mecánica a presión positiva. Como pueden ver, pues se necesita un sistema de oxígeno presurizado, de aire presurizado, que son las tomas de gases que tenemos en todas las unidades, en las áreas de urgencias de cuidado intensivo. De allí esto se conecta a una cosa que se conoce como la unidad neumática, que es un sistema compuesto por el mezclador de gases y todo el aparato de válvulas y turbinas que van a generar finalmente el flujo hacia el paciente. Esto viene con una unidad de control que está microprocesada, recibe información a través de diferentes sensores ubicados en la parte proximal del tubo endotraqueal cuando es ese el sistema que se utiliza como interfase, y viene su línea inspiratoria con un humidificador de gases, va al paciente, y la línea expiratoria que recibe lo que viene del paciente hacia un puerto de gases exhalados que va a devolver a la atmósfera lo que el paciente nos está devolviendo. Tenemos dos modos básicos, esto es clásico en ventilación mecánica, los que proporcionan un volumen corriente asignado o modos controlados por volumen, y los que proporcionan una presión asignada o modos controlados por presión. A través de la programación de ese nivel de presión vamos a generar un volumen determinado de aire. Entonces, en los modos que son controlados por volumen, yo programo el volumen o selecciono el volumen corriente del paciente, la frecuencia respiratoria a la cual va a funcionar, la fracción inspirada de oxígeno, el nivel de presión positiva al final de la expiración o PIP, el pico de flujo inspiratorio y la sensibilidad con la cual el ventilador va a responder ante los potenciales esfuerzos del paciente. En los modos con presión, yo selecciono una presión de funcionamiento, una presión pico, la presión máxima a la que va a llegar el generador, la frecuencia respiratoria, la fracción inspirada de oxígeno, igualmente la presión positiva al final de la expiración, el tiempo inspiratorio durante el cual se aplicará la presión y la sensibilidad, igual que en el modo anterior, con el cual el respirador responderá a los esfuerzos del paciente. ¿Cómo se monitorean? Entonces, en los modos controlados por volumen, pues hay que mirar qué presión pico está generando el paciente, qué presión meseta, que es el reflejo de la presión sobre las paredes alveolares, está generando con los parámetros instaurados, si hay generación de autopip o presión positiva generada por el mismo paciente, además de la que le está generando por la programación del ventilador, la saturación del oxígeno, y pues hay que hacer monitoreo de gases arteriovenosos para saber cómo está funcionando y en qué condiciones está funcionando el paciente con esos parámetros que se programaron. En los modos con presión, pues lo que hay que mirar es qué volumen está expirando, qué volumen minuto está expirando el paciente, qué saturación de oxígeno tiene, si genera autopip igualmente, y pues hay que tener, igual como en todos, el control de gases arteriovenosos. Los modos que son convencionales por volumen, el volumen en volumen control, el asistido controlado, este que lo voy a mencionar acá como presente porque no sé qué tecnologías tendrán disponibles en sus lugares, pero cada vez se utiliza menos, que es la ventilación mandatoria intermitente sincrónica. Y en los modos por presión, pues básicamente la presión control, la presión de soporte y los modos no invasivos de CPAP, BiPAP, que se utilizan tanto en cuidado intensivo como en otras áreas de la medicina. En los modos
convencionales por volumen. Entonces, en el modo de volumen control, todas las respiraciones las va a iniciar el ventilador. Para que sea controlado no es posible el inicio por parte del paciente, y esto implica que el paciente requiere estar con una sedación profunda y usualmente con relajación muscular. No es el que más se utiliza, pero para situaciones específicas con pacientes con enfermedades severas e hipoxemia severa podría ser la opción, como pues probablemente nos lleguen los pacientes en esta situación. El otro es el modo asistido controlado, en el cual el paciente puede generar sus esfuerzos y disparar algunas respiraciones adicionales a las que tiene ya programadas dentro de la configuración del ventilador. Todas las respiraciones que se hagan pues las va a hacer al volumen que se había fijado previamente, y el paciente puede modificar su frecuencia respiratoria, pero pues no la distribución del flujo en sus vías respiratorias. Entonces acá lo que tenemos es una gráfica que muestra cómo el modo asistido controlado en la curva de presión, acá vemos cómo el paciente viene de su línea base con el PIB que le habíamos prefijado, y cuando el paciente hace un esfuerzo disminuye esa línea hasta un nivel determinado y genera o dispara una respiración. En esta siguiente, en la misma línea de tiempo, el paciente no generó el esfuerzo, pero el ventilador que estaba programado pues generó su ventilación, su respiración como lo tenía previsto, y generó el volumen al cual se programó que llegara. Al final pues está la línea de la PIB o presión positiva al final de la inspiración. Este otro modo ventilatorio, como les digo, ya no se utiliza. Se programaba un volumen corriente, una frecuencia respiratoria previa, y el paciente podía hacer sus esfuerzos, y las ventilaciones siguientes hacía soporte de presión para la ventilación espontánea y podría tener variaciones en el volumen. Aunque existe, muchos ventiladores lo tienen ya como modo usual de utilización en las áreas de cuidado intensivo, casi no lo utilizamos y está pues ahí como una opción. No es digamos la primera que uno utilizaría dependiendo del contexto clínico. Lo que vemos acá pues es una ventilación dada con los parámetros del respirador, y esta que está dada por los esfuerzos del paciente dentro de la ciclo respiratorio. En los modos convencionales por presión, el que es más utilizado es la presión de soporte. En este caso, lo que se programa es una presión que va a ayudar al esfuerzo inspiratorio del paciente. Son pacientes en situación crítica, la cual hace que su capacidad para generar fuerza en los músculos respiratorios per se esté disminuida. Entonces, cuando se genera el esfuerzo por parte del paciente, hay una presión que le va a ayudar a poder succionar más fácil el aire que viene del ventilador. El ventilador solamente funciona o manda respiraciones cuando no detecta esfuerzos del paciente, es decir, cuando hay apneas. Esto hace que el volumen corriente, los tiempos inspiratorios y expiratorio y la frecuencia respiratoria varíen de acuerdo a la condición de cada uno de los pacientes. Entonces acá lo que vemos es precisamente una ventilación dada con presión de soporte, en la cual se censa el esfuerzo del paciente, se llega hasta donde la presión, rápidamente hasta donde el paciente necesita su máxima cantidad de aire, apoyado por esa presión que le programamos previamente. A diferencia de las mandatorias, donde se llega hasta la presión máxima que yo le había prefijado, pero no tiene en cuenta las necesidades específicas de cada paciente en cada momento. Esta tiene en cuenta en la presión de soporte pues cuánto el paciente está demandando y le da lo que el paciente demanda. Es un muy interesante aspecto de este modo. En esta imagen pues lo que vemos es las diferencias que vamos a detectar en los niveles de volumen. En la presión de soporte de 0, el esfuerzo no está asistido, el esfuerzo es más grande por parte del paciente, y en la medida en que yo voy dando presiones de soporte mayores, lo que voy viendo son mejores volúmenes, pero también
cambios en el área de la presión por mayor generación de presión sobre la vía respiratoria. El CPAP es un modo espontáneo, ejerce presión en la vía aérea, la C es de continua y esto es porque la presión se hace tanto en la inspiración como en la expiración, se mantiene para ayudar a respirar y para mantener abierta la vía aérea en la condición en que lo necesite. Entonces lo que vemos acá es que la presión de la vía aérea cuando se ventila con CPAP es un poco más alta las oscilaciones de presión, lo cual permite mayor eficiencia en los ciclos respiratorios. ¿Qué selecciones específicas se hacen en los modos controlados por presión, por volumen, perdón? El volumen corriente al cual va a ser llevado el paciente, cuánta cantidad de aire vamos a inyectar en los pulmones de ese paciente, a qué frecuencia, con qué fracción inspirada y con qué nivel de PIB. La relación inspiración-expiración va a depender de qué frecuencia respiratoria tenga, qué volumen corriente tenga. Entonces yo no puedo, en algunos modelos de ventilador, se puede decir qué relación inspiración-expiración quiero, dependiendo de la situación. Algunos no permiten programar esa relación. ¿Cómo se selecciona el volumen corriente? En pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, se seleccionan volúmenes en 6 mililitros por kilo con ventilación mecánica protectora. Esta es la recomendación basada con mayor fuerza a nivel de la evidencia, y en todos los pacientes en que sospechemos la presencia del SRA deberíamos empezar con este volumen corriente. Si el paciente está en una exacerbación aguda de EPOC o en una crisis de asma muy severa, pueden ponerse volúmenes entre 6 y 8 mililitros por kilo. Ya si son pacientes sin patología previa, en una condición de posoperatorio o con enfermedad neuromuscular, podemos abrir un poquito más la ventana del volumen y ponerlo entre 8 y 10 mililitros por kilo, pero esto hay que ajustarlo de acuerdo a los monitoreos posteriores que hagamos en cada paciente, y siempre tomando en cuenta la recomendación universal de mantener la presión de meseta por debajo de los 30 centímetros de agua. Esto ha sido lo clásico. Ahora, con respecto a esta última parte, pues ya no miramos tanto la presión de meseta, sino otras variables que están fuera de los objetivos de este curso, pero que también más adelante podrían ustedes buscar a través de diferentes fuentes de información. La frecuencia respiratoria que se utiliza normalmente pues es entre 12 y 15 respiraciones por minuto, tratando de obtener una ventilación de 7 a 10 litros minuto en situaciones convencionales. Es probable que para casos específicos necesitemos variar esos valores que hemos dado acá como usuales para lograr un pH adecuado, unos niveles de CO2 deseados dependiendo de la situación de clínica específica del paciente que estamos ventilando, y pues hay que ajustar esa frecuencia para lograr, como les decía, cuánto quiero de pH, cuánto buscamos de CO2, con una premisa también muy importante: hay que ventilarlo lo más despacito posible para obtener esos valores que estoy necesitando. Hay que evitar las frecuencias respiratorias altas. Cuando podemos programar la relación inspiración-expiración, pues la idea es que hay que mirar cuánto es el tiempo inspiratorio, que va a estar dado por el volumen corriente, el flujo inspiratorio y el patrón de flujo con el que se entrega la cantidad de aire. Y el tiempo expiratorio básicamente lo va a dar la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio previo para poder completar el ciclo. Usualmente, o lo fisiológico es 1 a 2. Si el paciente presenta autopip o está generando autopip, deberíamos prolongar ese tiempo expiratorio a una relación de 1 a 3, 1 a 4 o más si es posible. ¿Cómo programamos la fracción inspirada de oxígeno? Siempre arrancamos con oxígeno al 100%. El paciente debe estar conectado a un sistema de oximetría de pulso e ir dosificando, disminuyendo la dosis de oxígeno hasta tener saturaciones alrededor máximo o mínimo mejor, del 88%. Lo ideal
es tener el paciente con fracción inspirada menor del 60%. Lo que esperamos en esta coyuntura específica es que sean pacientes con déficits severos, alteraciones severas de la oxigenación, y eventualmente esto no podría ser posible. Por eso hay que hacer siempre la combinación con PIP, presión positiva al final de la expiración. La recomendación es hacerlo de una manera práctica con el nomograma del ARDS Network, que da una recomendación de un nivel de PIP de acuerdo a cada nivel de fracción inspirada de oxígeno para tener saturaciones aceptables dentro de este contexto de enfermedad. Y esta es una información que fácilmente se puede encontrar en la web, y debería tener cada ventilador una tarjeta con ese nomograma para facilitar el manejo ventilatorio del día a día de los pacientes. ¿Qué hace la PIP? Nos permite mantener la estabilidad alveolar, permite mantener los alvéolos permeables, reclutados. En este aspecto, entre más alvéolos aireados tengamos, pues el comportamiento mecánico del pulmón va a ser más favorable, para el paciente, y la cantidad de energía que se necesita liberar por el ventilador para hacer los movimientos respiratorios pues será menor, y eso favorece la recuperación pulmonar. Como efecto secundario, mejora la oxigenación, y es un elemento fundamental en los pacientes con SDRA y con EPOC, por razones diferentes. En SDRA lo que tratamos es de abrir espacios alveolares a través de la PIP, dependiendo de, como les decía, las condiciones que nos da el nomograma para hacer las combinaciones con diferentes fracciones inspiradas de oxígeno. Y en EPOC porque hay atrapamiento agudo de aire, la situación que lleva cuidado intensivo. Entonces, al ponerle la PIP, lo que hacemos es mejorar y liberar un poco la vía aérea y mejorar ese atrapamiento agudo de aire. Vamos a hacer un poco de énfasis en SDRA, que es lo que esperamos en esta coyuntura llegue con mayor número de casos. Y pues acá lo que tenemos es una radiografía, digamos que usual, clásica de SDRA, con ocupaciones alveolares, ocupación alveolar de ambos campos pulmonares, lo que llamamos de los 4 cuadrantes. Cuando se hacen los cortes de tomografía, lo que se pueden distinguir son 3 zonas de pulmón. Una que está completamente colapsada, que son las bases, las áreas dependientes de gravedad. Una zona que está bien aireada, que es la que está pues hacia arriba, y una zona de transición. Esta zona de transición es la que nos va a permitir, la que queremos impactar con la ventilación mecánica para volverla zona mejor aireada, a la vez que mejor perfundida, para a través del acoplamiento entre la ventilación y la perfusión mejorar todo el intercambio gaseoso, y de esa manera permitir mayor tiempo para la recuperación. Lo que mirábamos acá es la explicación gráfica de lo mismo. Pulmones bien inflados, colapso de las pequeñas vías aéreas, y aquí ya finalmente el colapso alveolar. Acá esta es la zona donde pues los sets que ponemos al ventilador tratamos de impactar para que sea mejor inflada, pero también mejor perfundida, y de esa manera optimizar la situación. ¿Qué pasa en el paciente con SDRA? Son pacientes que llamamos muy duros de ventilar. Fíjense cómo normalmente, si hacemos una curva entre presión y volumen, entonces acá vemos la inspiración, vemos la expiración, y cómo esta pendiente es cercana a los 90 grados. Acá, cuando tenemos un paciente con SDRA, lo que vemos es que necesitamos grandes cambios de presión para hacer pequeños cambios de volumen, y después esta pendiente de la curva, que es lo que conocemos como la distensibilidad, pues se vuelve un ángulo más cercano hacia los 45 grados, hasta llegar pues al punto de inflexión superior, donde ya no lo puedo inflar más. Esta diferencia de pendiente o de distensibilidad entre las dos es en lo que explica fisiopatológicamente el comportamiento mecánico del pulmón en SDRA. Es cada vez más duro y se necesita mucha presión, ejercer gran presión sobre las paredes alveolares para poder producir los cambios de volumen que se necesitan para poder establecer el intercambio gaseoso. Cuando hay autopip, el problema no es del parénquima pulmonar, es de la vía aérea. Y entonces lo que vemos acá es que hay diferentes calibres bronquiales,
diferentes tamaños alveolares, unos que se van a desocupar rápidamente, o los que llamamos alvéolos rápidos, otros que llamamos alvéolos lentos. Si el ciclo respiratorio no le da el tiempo suficiente para que esos alvéolos lentos logren desocuparse, van a empezar a acumular cada vez más aire, a hacer una cosa que se llama la hiperinflación dinámica. Y esa hiperinflación dinámica va a generar presión positiva en la vía aérea, casi como si la estuviéramos administrando de afuera, que es lo que llamamos PIP, pero al ser propia del paciente porque no se puede desocupar, entonces se llama auto-PIP y va a generar los mismos fenómenos de impacto sobre el ventrículo derecho del aparato circulatorio que si lo estuviéramos aplicando desde afuera. Por eso es importante no tenerlo presente y estarlo monitorizando permanentemente durante la ventilación mecánica. Entonces lo que vamos viendo acá es que cuando hay obstrucción a la salida del flujo aéreo, esto es un alvéolo, el esquema de un alvéolo, de una pared bronquial, y esta es el esquema de una obstrucción del flujo aéreo. Entre más respiro, más aire se va quedando porque no puede salir completamente y se produce esta área de atrapamiento de aire que es lo que explica la presencia de autopip. ¿Cómo hacemos para manejar el autopip? Pues normalmente poniendo dosis de PIP externas. Esto para los pacientes que esperamos nos lleguen en esta coyuntura realmente no va a ser lo más frecuente, excepto si hay antecedentes de asma, EPOC o alguna enfermedad de la vía aérea, porque ellos por su naturaleza previa, por su deterioro previo, van a tener posibilidades de hacer autopip y lo que hay que mirar es ponerles una PIP administrada por el ventilador alrededor del 70% del autopip para poder facilitar que se desocupen las vías respiratorias. ¿Qué efectos negativos podría tener la PIP? Como pueden ver son varios y son delicados. Al disminuir el gasto cardíaco, pues va a empeorar la oxigenación porque no hay suficiente perfusión. Al hacer sobredistensión alveolar por exceso de PIP va a pasar lo mismo. No hay suficiente perfusión, se cambian allá las zonas de West que ustedes de pronto recuerdan en sus clases de fisiología pulmonar y eso hace que el intercambio gaseoso se deteriore. Por eso la recomendación en lo práctico de utilizar el nomograma para no irnos a pasar de dosis de PIP y generar problemas o quedar muy cortos y también generar problemas. Ha sido como la estrategia más difundida a nivel mundial y que de todas maneras tiene efectos benéficos comprobados. ¿Cómo se hace la monitoría? Hay que estar pendientes de las presiones de la vía aérea. Los excesos de presión en la vía aérea van a generar mayores fenómenos inflamatorios, mayor posibilidad de tener daño pulmonar asociado a la ventilación, lo que se conoce como el BILI por la sigla en inglés. Hay que mirar el volumen que está expirando el paciente para saber si lo que entra se parece a lo que sale con las variaciones normales por el nitrógeno. Volumen minuto, cuánto le estamos suministrando para mantener las necesidades metabólicas del paciente. Si genera o no genera autopip. Este es muy importante porque hay que mirar que el paciente esté sincronizado con el ventilador. Ventilar un paciente con todos los parámetros muy bien calculados de acuerdo al peso, de acuerdo a la enfermedad y todo, pero en un paciente que está combatiendo con el ventilador, que no se ha sincronizado y no se deja apoyar adecuadamente, pues puede producir mucho más daño que beneficio y es uno de los problemas más frecuentes y más difíciles para abordar desde el cuidado intensivo. En lo posible, dependiendo de la tecnología que tengan, ya la mayoría de ventiladores tienen por lo menos las 3 curvas gráficas de volumen-presión, flujo-tiempo, volumen-tiempo, presión-tiempo y algunos también le agregan las curvas de volumen y presión y otras más avanzadas, pero por lo menos las 3 básicas que las podamos mirar para saber que el funcionamiento es adecuado. Hay que mirar la oxigenación y la ventilación a través de los niveles de CO2. Entonces acá lo que vamos viendo es, esta es una gráfica del tiempo contra la presión, el flujo o el volumen en las diferentes fases del ciclo respiratorio. Cuando está controlado por volumen, entonces está la fase inspiratoria donde tenemos la fase
inicial de flujo que nos llega hasta la presión máxima. Ahí hace la pausa inspiratoria y viene todo el momento donde se estabiliza el alvéolo y después nos permitirá mirar la presión meseta y ya la fase expiratoria. Esta gráfica pues es para explicar cómo el flujo aumenta cuando va aumentando, a medida que el flujo se va entregando, perdón, la presión va aumentando, después se estabiliza el flujo, desaparece la inyección de flujo y aquí aparece ya la expiración y lo mismo como se va ganando en volumen, durante unos segundos se mantiene ese volumen máximo que habíamos programado y después empieza a retornarlo. Ese es como el principio físico en términos gráficos de la ventilación mecánica. Igual acá, nosotros con el volumen producimos diferencias de presión. Entonces llegamos a la presión pico, llegamos a la presión meseta. Aquí hay esa diferencia entre esas dos que está por la resistencia de las vías aéreas y finalmente la presión expiratoria durante la fase expiratoria y la PIP, que será lo que hayamos programado previamente. ¿Qué es lo que hay que evitar? Aquí esto nos da una idea como lo que debería ser lo normal para el paciente y hay que ajustar la programación del ventilador para no tener presiones pico lejanas de lo que debería ser como predicho para el paciente, para evitar daños sobre la vía aérea, la inflamación pulmonar y el daño pulmonar asociado a ventilación mecánica. Esta es una pantalla básica de cualquier ventilador que nos permite estar mirando la presión pico, la presión media de la vía aérea, los niveles de PIP, cuánto volumen corriente tiene, qué frecuencia respiratoria le está administrando, con esos parámetros qué relación inspiración-expiración tiene, el volumen minuto y la medición, la sensibilidad o la medición del esfuerzo negativo, fue la presión inspiratoria que puede estar generando el paciente dentro de su modo básico de ventilación. Esa anterior pues era un modo en volumen y este es un modo ventilado en presión. Nos da la misma monitoría, pero fíjense que las curvas ya cambian un poco en cuanto a la forma del flujo que se está entregando. Esto realmente son detalles para que ustedes conozcan, pero sale del objetivo del curso entender todo lo que hay derivado de esas formas. Esto es un paciente ventilado en el modo SIMB que mencionábamos, donde estas son las respiraciones programadas y estas son las respiraciones generadas por el esfuerzo del paciente. Como se puede ver, pues los cambios, el flujo, aquí está predeterminado, acá solamente se hace lo que el paciente necesita y por lo tanto los volúmenes que se administran de aire pues van cambiando de acuerdo al esfuerzo de cada paciente. Nuevamente, en ventilación espontánea, pues para hablar del autopip, se hace la inspiración, se hace la expiración y cuando hay autopip, porque hay obstrucción, lo que hacemos es que inspiramos, no completa la expiración y vuelve a inspirar y ahí va acumulando aire para reforzar ese mismo concepto. En cuanto a algunas consideraciones fisiopatológicas, entonces cuando hay barotrauma, lo que tenemos es el paciente que inspira, no logra expirar completamente y va produciendo aumento progresivo en la tensión sobre las paredes alveolares y termina rompiendo esas paredes alveolares y generando escapes de aire secundarios a los excesos de presión sobre la pared, que lo que traducen son un exceso de energía sobre la pared alveolar y el aumento, no solo es la ruptura de la pared como tal y el escape de aire que podría resolverse, sino es todo el fenómeno inflamatorio y de reparación que se genera a partir de eso que va a empeorar la condición del paciente. Si el tiempo expiratorio es insuficiente, entonces lo que vamos viendo es que el paciente inspira, después de eso hace su esfuerzo y con un tiempo inspiratorio insuficiente, el ventilador empieza a darle aire antes de que el paciente lo necesite. Como eso pasa, va a generar autopip por tiempos expiratorios cortos, que es lo que vemos en los pacientes con EPOC. Un signo semiológico que aprende uno muy temprano en la carrera es que el paciente con EPOC clásicamente no puede botar el aire, no puede exhalar, y entonces cuando uno lo ausculta encuentra que el tiempo expiratorio es cortico. Esta es la representación gráfica de ese fenómeno que está haciendo permanentemente, que es la generación de autopip. La distensibilidad, que es pues la capacidad de oponerse a
a la deformación, entonces acá la vemos. Esto es el pulmón cuando está inspirando, el pulmón cuando está expirando. Y pues en la curva de presión-volumen lo que vemos es cambios de presión grandes para generar pequeños cambios de volumen, después rápidamente con pequeños cambios de presión va a generar los cambios de grandes cambios de volumen y acá llega a su estado máximo. Ahí se devuelve y no se devuelve exactamente por la misma línea. Hay un espacio gráfico que se llama la histéresis que corresponde a algunas de las características mecánicas del pulmón, pero eso sale del objetivo de esta sesión. ¿Qué complicaciones podemos tener con la ventilación mecánica? Es importante tenerlo en cuenta. Las complicaciones, la ventilación mecánica salva vidas porque nos permite mantener un adecuado o ayudar a mantener un adecuado intercambio gaseoso, a disminuir el trabajo respiratorio, a disminuir la cantidad de oxígeno necesaria para poder desarrollar los fenómenos mecánicos de la respiración, pero es un tratamiento de soporte. Si está mal programado, puede inducir daño y puede generar también los fallecimientos de los pacientes. Hacia los años 70 más o menos, principios muy al comienzo de los 80, por la forma como se ventilaba en ese momento, se salvaron muchas vidas, pero nunca se logró saber cuántas se perdieron por ese tipo de programación del ventilador. Entonces el daño pulmonar inducido por ventilación mecánica es algo muy importante, muy severo. Puede generarse un verdadero SDRA a través de la programación incorrecta de la ventilación. Hay que mirar cuánto oxígeno ponemos porque también hay fenómenos de toxicidad por oxígeno. Están los problemas de asincronía con el ventilador que hacen que sea difícil el retiro del mismo y generan otro tipo de problemas musculares a posteriori. Va a haber complicaciones hemodinámicas y una a la cual también le tenemos mucho miedo porque es severa, es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Cuando retirar el ventilador es muy importante tomarlo en cuenta. Una vez uno ha logrado intubar al paciente, lo ha logrado estabilizar, logra ver que va mejorando sus condiciones, empieza a pensar cuándo lo voy a extubar. La extubación debe hacerse lo más pronto posible de una manera segura. Entonces hay que tener condiciones mínimas del paciente para que ese proceso sea exitoso. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas? Que haya resuelto la condición que lo llevó a requerir el apoyo ventilatorio, que tenga un estado hemodinámico ya estable, que tenga un nivel de conciencia mínimo adecuado para tener los reflejos de protección de la vía aérea intactos, la deglución intacta y la capacidad para mover su respiración a unas cantidades de aire usuales. Hay que pasar para eso pues una prueba de ventilación espontánea. Aquí está el detalle pues de las condiciones mínimas, que no esté sedado, que no esté relajado, lo cual tiene que ver con el estado de conciencia, que haya resuelto pues la causa que lo lleva a requerir el apoyo ventilatorio, que no tenga signos de inflamación activa, es muy importante, que no tenga signos de sepsis activa, aunque eso podría estar relacionado también con que tenga un buen estado, un adecuado estado hemodinámico, una situación cardiovascular estable, que no haya grandes alteraciones hidroelectrolíticas o del equilibrio ácido básico, porque pues si existen ellas requerirá mayor trabajo respiratorio y probablemente no tolere el sistema de ese paciente solo, sin el apoyo, las nuevas condiciones que va a tener. Y desde el punto de vista ya de oxígeno y PIB, fracción inspirada de oxígeno menor al 50, con PIB idealmente menor de 5 centímetros de agua. ¿Cómo se hace la prueba de ventilación espontánea? En presión de soporte, con una presión de soporte normalmente entre 7 y 8 centímetros de agua, pero pues lo hacemos cuando se está programando la prueba de ventilación espontánea, con una presión de soporte que le permita al paciente mover alrededor de 6 mililitros por kilo de volumen corriente, debe durar 30 minutos. Si el paciente presenta signos de fatiga, hace taquicardia, hace alteraciones hemodinámicas en general o alteración del estado de conciencia o diaforesis, pues no la toleró y se suspende así no se hayan completado los 30 minutos.
y lo seguimos soportando hasta las siguientes 24 horas. Antes de tomar la decisión ya del retiro del tubo como tal, pues hay que hacer una prueba de escape con el neumotaponador desinflado para asegurarnos que sale una buena cantidad de aire y pues disminuir, aunque no llega a ser cero, pero pues se puede disminuir la probabilidad de tener fallo por la presencia de alguna lesión de la vía aérea. Esto es largo, es complejo. He tratado de resumirlo lo más posible, de ser claro. Siempre cuesta un poco entender todos los aspectos que conlleva a ventilar a un paciente. Mm, Recuerden que la primera cosa, como en todo lo que hacemos los médicos, es primero no hacer daño. Deben tener ustedes en sus lugares claro los sistemas de apoyo con personas que tengan mayor experiencia, mayor formación. Esto requiere el apoyo de un grupo conjunto, hay que coordinarse como en todo en medicina crítica, con el grupo de enfermería, con el grupo de terapia cuando esté disponible. Esperemos que en todas partes podamos tener médicos, terapeutas y enfermeras en suficiente cantidad para poder atender a todos los pacientes. Ah, y pues hay que estarlo mirando periódicamente. Como recomendaciones prácticas, pues debe tener el paciente su sistema de oximetría de pulso permanentemente. Si hay la disponibilidad de los recursos, debería tener una línea arterial que le permite tomarle las muestras de gases arteriales frecuentemente a los pacientes, que le permite además mirar la presión arterial y otras cosas, pero evita estar funcionando de manera repetida. Deben hacerse los controles gasimétricos la medida de la disponibilidad del recurso una vez se ha conectado el paciente alrededor de los 30 minutos siguientes y después bajo una necesidad clínica, bajo un juicio clínico juicioso. Es decir, si vemos que con la conexión inicial y los parámetros iniciales todo marcha bien, pues hay que seguir los sistemas de monitoría del paciente en condición de cuidado crítico convencionales que tengan en los protocolos de cada hospital, pero si no va por ahí, pues deben hacerse tan frecuentes como se necesiten. Debe tomarse una radiografía de tórax una vez intubado el paciente para verificar que el tubo endotraqueal esté en adecuada posición y después, si el paciente está intubado, dependiendo de la evolución clínica y pues de los protocolos locales. Algunos hospitales los toman diariamente la radiografía de tórax a los pacientes que están en ventilación mecánica invasiva. Otros tienen algunos protocolos diferentes. No hay una recomendación estricta que tenga que seguirse de una manera con fervor casi religioso, pero debe hacerse evaluación periódica de las imágenes para descartar complicaciones como los neumotórax, como la progresión del compromiso respiratorio y pues para ir evaluando cómo va siendo el curso clínico del paciente. Mm, Muchas gracias y pues en la Universidad Javeriana y en el Hospital Universitario San Ignacio estamos dispuestos a apoyarlos en los que necesiten.